La pregunta es, ¿qué es y de dónde viene el Sidur? El Sidur es el libro de rezos del pueblo judío. La palabra Sidur viene de la palabra Seider. Seider quiere decir orden. Quiere decir que el Sidur es un texto que ordena los rezos del pueblo judío. Pero para entender esto en detalle tenemos que entender, por lo menos superficialmente, qué es el rezo. Hay una discusión entre Maimónides y Nachmanides, ambos españoles, alrededor del año 1100 Maimónides, 1250 Nachmanides. Maimónides dice que es una mitzvah, un precepto divino, rezar todos los días a Dios. Nachmanides dice que no. El precepto divino de rezar consiste en que cuando uno necesita algo o cuando uno se ve oprimido por alguna cuestión, entonces uno le reza a Dios, no necesariamente todos los días. Sea cual fuere la cuestión, tenemos que saber cómo rezamos. Nuestros sabios explican que antiguamente cada uno rezaba el texto que uno quería rezar. Y uno decía lo que tenía ganas básicamente de decir, o todos los días como dice Maimónides, o cuando uno sufría, o cuando uno necesitaba alguna cuestión, como dice Nachmanides. Pero después, el pueblo judío se fue al exilio tras la destrucción del primer templo, alrededor del año 500 antes de la era común, y al irse al exilio y mezclarse con los babilonios, con los persas, con los griegos, etc., las personas dejaron de ser capaces de decir un rezo corrido y correcto en hebreo, porque estaban las lenguas de ellos mezcladas con las lenguas de los otros pueblos en donde habían sido exiliados. Entonces, en su retorno a la tierra de Israel y reconstrucción del segundo templo, Ezra, junto con su juzgado, que se llaman los hombres de la gran asamblea, Anshe Knesset Agdoila en hebreo, ellos establecieron cómo uno debe rezar, el texto que uno debería decir, e inclusive la cantidad de rezos que uno debe hacer por día, que son 3, en qué horarios debe decirlo, qué bendiciones debe decir, de qué manera, y cómo tiene que estar parado, etcétera, etcétera. Todas las leyes del rezo, digamos. Esto las establecieron Ezra junto con su juzgado. Pero no fue sino hasta como 1000 años después, alrededor del año 560 de la era común, que todo este orden del rezo fue transcripto en un libro, que es el primero que se conoce, que es el Sidur de Rambam Bram Goen. Goen era el líder de la yeshiva, de la casa de estudios en Sura, y como respuesta a los judíos de España que le pidieron cuál es el orden del rezo, él escribe, hasta el día de hoy está, por lo menos con algunas modificaciones, todo el orden del rezo de cómo debe ser. A partir de este Sidur, a partir de este libro de rezos, el primero que se conoce escrito, es que se empezaron a expandir los libros de rezo por toda Europa de diferentes maneras y básicamente dan origen a las liturgias, se llaman nusach en hebreo, a las liturgias más conocidas hoy en día, que son las liturgias sefaradí, la liturgia del este, la liturgia ashkenazí de los judíos Europa occidental y Europa oriental, y la liturgia del Arizal. El Arizal fue un gran cabalista, año 1500 en Sfaz aproximadamente, que él también tiene su propia liturgia, y los Hasidim, aquellos seguidores del movimiento hasídico, siguen la liturgia del Arizal. El Alter Rebbe, alrededor del año 1800, escribió un Sidur, un libro de rezos basado en la liturgia del Arizal, y se cuenta que él tenía 60 Sidurim diferentes a su disposición, y desde esos 60 Sidurim él eligió y compiló el texto exacto con el cual se reza en los libros de rezos de Chabad.